and miracle of miracles. Oh, terrible. No, he can't stop, and he has gone straight up. You're just a passenger. When something happens that quickly, there's nothing you can do about it. Going over and over and over and out of this race. I think they thought we were gladiators. And if you went into the Colosseum, you knew there was lions in there, and there's chances are you wouldn't get out. Esa concentración, esos nervios previos, esa mirada al infinito antes de que comience la carrera. Ese momento justo en el que sabes que en las próximas vueltas no solo te juegas el podio, la victoria o el campeonato del mundo. Hay mucho más. El más mínimo error te puede costar la vida. A veces la suerte te sonríe, esquivas una muerte segura. La vida te da otra oportunidad. Porque esto tiene la Fórmula 1. Te hace ver que los milagros ocurren de verdad. Oh, he's got off and Kubica hits the wall. It's a huge accident. En 2007 la vida de Robert Kubica pudo cambiar para siempre. Vuelta 27 del Gran Premio de Canadá. El polaco intenta adelantar a Trulli, pero todo salió mal. ¡Cuidado! ¡Kubica! Accidente brutal de Kubica. ¡Qué golpe! ¡Cuidado! De seguridad de nuevo. Madre mía, este es un accidente grave. Vamos a ver qué ha pasado. Accidente de Kubica. El monoplaza queda destrozado. Los segundos se hacen eternos esperando un movimiento del piloto. Una señal que haga ver que está bien, que sigue vivo. Vamos a ver Kubica por no qué. se mueve de momento. No, el golpe. Alarmar, por supuesto. El golpe ha sido un impacto brutal, ¿eh? Vamos a ver la cabeza del piloto porque ha tocado con el suelo, ¿eh? El corazón de toda la Fórmula 1 se paró por unos minutos, porque viendo la violencia del accidente, Robert Kubica volvió a nacer en Canadá. Un deporte siempre ligado a la adrenalina, a la velocidad, al peligro acechando en cada curva. Pero de ese riesgo han surgido los milagros más extraordinarios. Unas historias que si no las ves, son imposibles de creer. La del accidente de Martin Donnelly en Jerez en 1990 es una de ellas. Me dio la impresión de que el coche explotaba como si hubiesen soltado una granada de mano dentro del coche porque explotó en todas direcciones hacia lo alto. Se creó una nube de polvo inmensa y según se iba posando el humo, pues intentábamos localizar el piloto, el coche y lo que quedaba, ¿no? Yo miraba hacia el guardarraíl y recuerdo que alguien me dijo, Donnelly está ahí, estaba en medio de la pista, boca abajo, pero la punta del pie apuntando hacia arriba, algo en una posición imposible, ¿no? Se hizo un silencio enorme. Yo creo que muchos de los que estábamos ahí pensábamos que se podía haber matado en el accidente o que quizás estaba muerto. Afortunadamente no fue así. Y los servicios médicos, el doctor Watkins le atendió, dijo que ya estaba fuera de peligro y se lo iban a llevar. En ese momento el presidente de la federación me pide que coja un coche y me vaya a Sevilla para traerme de vuelta al doctor Watkins, que iba a ir en el helicóptero con Donnelly para acompañarle y ver un poco todos cómo le atendían ahí. Entonces llegué ahí es donde empieza mi aventura. Yo llegué al hospital, hablé con todos, les dije que había habido un accidente, que venía un piloto, que era un piloto conocido, que probablemente habría periodistas que se intentaran colar dentro. Y movilicé un poco a todo el hospital. El doctor Watkins me pidió que les acompañara a la UBI, que me metiera dentro de la UBI con ellos, de la UCI, y él estaba, bueno, pues muy grave, ¿no? Creo que hice la mejor acción de relaciones públicas que voy a hacer en mi vida. De hecho, cuando el doctor Watkins empezó a checar cómo estaba Martin Donnelly, me dijo que bajen inmediatamente a hacerle un escáner cerebral porque creo que se le está formando un coágulo en el cerebro.
Mi traducción al médico español fue: el doctor Watkins opina que sería conveniente hacerle un escáner porque cree que se le está formando un coágulo. Ahí el médico español se sintió un poco, yo creo que ofendido, y dijo: que no me toque las narices, que aquí el que manda soy yo, el responsable soy yo. Ha llegado con las constantes vitales en mínimos y si le bajamos a hacer un escáner cerebral se queda en el ascensor. Y mi traducción fue: aunque el doctor está de acuerdo con usted, prefiere esperar a que las constantes vitales se le estabilicen para poder hacer el escáner cerebral. Pasaron 2 horas, las famosas constantes vitales se le estabilizaron y ahí en ese momento el traumatólogo levanta la mano y dice: pues si las constantes vitales están bien, hay que meterle en quirófano inmediatamente porque la pierna está en muy mal estado y se le pueden surgir muchísimas complicaciones. El doctor Watkins me dio unos patucos verdes, un pantalón verde, una camisa verde, un gorro verde de cirujano y me dijo: cámbiate, que vas a acompañarme al quirófano. Estuve durante 5 horas traduciendo la operación y bueno, cuando acabó la cirugía salí y en un momento dado el doctor Watkins se giró, me miró y me dijo: buen trabajo. Y ya está, es todo lo que me dijo. Un piloto que sabe muy bien lo que es vivir las 2 caras de la Fórmula 1 es Fernando Alonso. El piloto español más grande de todos los tiempos, un bicampeón del mundo. Pero en 2 ocasiones, en 2 grandes premios difíciles de olvidar, vivió en su propia piel el riesgo que corres cuando te subes a un Fórmula 1. Curiosamente, en Brasil, el circuito donde se proclamó en 2005 y 2006 campeón del mundo, vivió el que posiblemente es su peor momento como piloto. El accidente de Fernando fue fruto de un malentendido, que entra, que no entra. Webber se había chocado, tenía ya el coche en medio. Fernando quería sobre todo parar e intentar ganar. En el accidente de Brasil 2003, Fernando salvó mucho más que el podio. Yo creo que salvó la vida. Una carrera donde la lluvia apenas permitía ver lo que había a 2 metros de distancia, donde los accidentes se iban sucediendo uno tras otro y donde la locura y el caos era total. En la vuelta 54, Mark Webber se va contra el muro. El coche hecho añicos y 1000 piezas y neumáticos por mitad del asfalto. Alonso no lo ve y el desenlace es sobrecogedor. El corazón de todo un país se detuvo por un momento. La violencia del impacto es aterradora. Golpea contra la rueda de Webber, se estrella contra el muro izquierdo y sale rebotado contra el muro derecho. Primero el golpe contra la rueda que deja suelta Webber en su accidente, pero sobre todo el golpe contra las protecciones fue fortísimo. Se registraron 35 Gs. Lo normal, sin Hans, es que hubiera sufrido en el cuello daños y habría que ver de qué alcance. Alonso no puede ni tenerse en pie. Los médicos acuden de inmediato para ver cómo está el español. Yo lo vi a Fernando, que cuando lo bajaron, que estaba bien, lo sentaron allá al lado del guardarraíl y estaba bien, vamos, para lo que tenía estaba bien, para el accidente que había sido. Aún así tenía evidentemente contusiones en las piernas porque el golpe fue tremendo. Le tienen que trasladar al hospital, pero gracias a un gesto, a este gesto, España pudo respirar tranquila. No estábamos acostumbrados quizá a ver a pilotos salir del coche en buenas condiciones después de un golpe tan fuerte. No le pasó nada, pero podía haber sido también un inicio de carrera deportiva complicado. Fernando Alonso se encontraba bien. La leyenda del asturiano no había hecho más que comenzar. En 2016 la tragedia volvió a rozar al piloto español, pero la moneda volvió a caer de su lado. El accidente de Fernando en Albert Park fue simplemente escalofriante. Lo de Australia sí que fue milagroso. El coche rotó 540 grados en el aire, es algo espectacular, más que una vuelta completa, era como una nave espacial. Cómo salió volando con Gutiérrez
cómo cayó, cómo salió, que parecía un gatito que salía ahí del coche apoyado contra la valla. Aquello sí que fue, la verdad que fue un auténtico milagro. Una vez más, Alonso esquivó lo que en otra época hubiese sido una muerte segura. Contento de estar aquí hablando con vosotros, ¿no? Porque al final, cuando vas a 300 y pico, siempre te juegas la vida, ¿no? Si en una de esas vueltas coincide mal el golpe, pues igual tienes un problema serio. Así que agradecido y bueno, pues con ganas de que pase rápido este fin de semana y volver a subirme al coche. No le pasó nada para lo que le podía haber pasado y yo creo que Fernando, los accidentes que ha tenido han sido milagrosos, que no le haya pasado absolutamente nada. Un accidente que no solo fue milagroso, sino que también dio alas a un debate que ya empezaba a sonar con fuerza. Removió el debate sobre el halo. Recordemos que veníamos de un año y pico antes el accidente mortal de Jules Bianchi, donde el halo probablemente podría haberle salvado o como mínimo pues, reducir la gravedad de sus heridas. Pero todavía había una parte opositora y este accidente le dio argumentos a todos. Por un lado, el halo podría haberle salvado si hubiera golpeado con la parte superior del coche, sea las protecciones o el suelo. Y por otro lado, había quienes decían, bueno, ¿y cómo sale del coche en caso de que se prenda fuego? No fue el caso, pero imaginemos que se hubiera prendido fuego. ¿Cómo hubiera salido con el halo? Así que de alguna manera puso otra vez en el debate público el halo y bueno, pues ya sabemos lo que ha venido después y hemos visto a pilotos salir con el coche volcado, así que la respuesta hoy la tenemos clara. Entonces no estaba tanto. Con halo o sin él, lo que no hay dudas es que Alonso salvó la vida de milagro. Fue súper espectacular y aún pareció más espectacular por el gran angular de las cámaras. Que lo dijo el propio Alonso, he quemado una de mis vidas. Un circuito y una curva en la que no es la única vez que hemos visto un milagro difícil de entender. Wow, that's one of the Jordans. This is what we feared at this corner, and that looks very nasty indeed. The Jordan goes flying through the air into the wall. There is absolutely no doubt. Martin pensó que había llegado a su fin. You fly, you die into the trees. Then it starts to roll. It feels like being in a tumble dryer or a washing machine. When it stopped, I could feel this liquid running down into my overalls. I could smell fuel and I thought I was going to catch fire and burn. Vuela sobre dos vehículos, cae boca abajo y se deshace en 1000 pedazos. Sobrevivir parecía algo imposible. Everybody thought I was dead. And miracle of miracles. This is well nigh unbelievable. Martin Brundle gets out of the car and he is seemingly all right. I didn't have a bruise on my body. I didn't have anything at all. A few years before, I would have been a dead man. Los accidentes, la fatalidad e incluso la muerte han sido algo que siempre han ido ligados al mundo del motor. Un peligro real, pero que muchos no veían. A lot of drivers have the philosophy that it's always someone else who has an accident, it's never themselves. You always think it's going to happen to the other driver, not to you. I never thought it could happen to me. It's not going to happen to me. It's never going to happen to me. But of course, you're always on the very thin line between survival and even disaster, or certainly death. Pero desgraciadamente la realidad no ha sido así. A lo largo de toda la historia hemos visto muchísimos accidentes en la Fórmula 1, pero quizás uno de los más curiosos y extraños fue el de Felipe Massa en 2009. Es un objeto y se ve perfectamente cómo la cabeza de Felipe se va hacia atrás. Pierde el conocimiento con el impacto de ese objeto. It's difficult to explain what's happened. Nadie se enteró de nada, nadie sabía qué había pasado. Ahí viene. ¿De dónde viene esto? Es que no hay nada adelante, no acierto a ver que haya nada adelante. No, pero es algo que muy adelante haya pasado un coche, que no lo vemos en la imagen, y venga dando golpes en el piso, que haya tomado velocidad y justamente haya coincidido de esa manera. El Brown de Barrichello pierde un tornillo e impacta contra el casco de Felipe Massa. Fijaos, la imagen es aterradora.
Desde ese momento el brasileño pierde el conocimiento. En monoplaza va solo, Felipe es un pasajero con destino el muro de ruedas de Hungaroring. I don't remember anything, to be honest. I just remember once when I spoke to Rob Smedley, my engineer, he told me, "Do you remember Rubens in your Q2?" I said, "No, I don't remember my Q2." I said, "Once I remember maybe in Q2 that I was behind Rubens, but then suddenly I don't remember anything anymore." So, and everything happens there. So everything happens with me. He was, you know, something happens before that I was not there. Massa no volvió a competir ese año, pero logró la victoria más importante de su carrera, salir vivo de ese terrible accidente. A lo largo de la historia hemos visto todo tipo de accidentes, de milagros sobre 4 ruedas y, por supuesto, hemos visto hasta monoplazas volar. Ricardo Patrese conoce bien esta sensación. Oh dear, oh dear. Oh, well, let us hope and pray that Ricardo Patrese is all right as he clouted Gerhard Berger's car. You saw he is all right, I think. You can see his head moving. He's got the visor up. You can see his eyes. But my goodness, that could have been a terrible, terrible accident. It was bad enough. No sabe que Berger va a entrar a boxes y se lleva por delante el McLaren del austriaco, a punto de dar por completo la vuelta al coche. Sale la rueda volando y él se va contra el muro. Increíble que no pasase nada. Situación parecida, pero más insólita, la que vivió Christian Fittipaldi, el sobrino del mítico bicampeón del mundo Emerson Fittipaldi. En la última vuelta, en la recta de meta, sucede esto. Intenta pasar a su compañero de equipo, le toca y hace un 360 grados. Muchísima suerte la del brasileño, que solo quedó en un gran susto y que encima por la fuerza del golpe pasó la bandera a cuadros y acabó la carrera octavo. Eso sí, fue el principio del fin de su trayectoria en la Fórmula 1. Minardi no le renovó y el 94 sería su última temporada en la categoría reina. Avanzamos en el tiempo, año 2010, Gran Premio de Europa, Circuito de Valencia. Oh no! Mark Webber's gone right up there. Oh, Mark Webber has gone completely over the top there of Heikki Kovalainen. Choca contra el suelo con el monoplaza completamente girado. La violencia con la que golpea el suelo y sale disparado contra las protecciones es terrorífica. No le pasa absolutamente nada. Yeah, I'm fine and I'm fully ready to go for the weekend. Algo increíble y que solo se puede explicar por la gran evolución de la seguridad en la Fórmula 1. A nivel de seguridad se ha mejorado muchísimo. Brutal. La mejora es en todos los aspectos. Hay muchísimas, tan importantes como el halo, que no existían hace 20 años ni hace 10. Los coches ahora son mucho más rígidos e impactos, tanto por abajo como por los laterales, con las placas de Cylon. La vestimenta de los pilotos sigue siendo ignífuga, pero con mayor protección que la que tenían antes. Los cascos de los pilotos tienen ahora una protección de Kevlar mucho más fuerte en la zona para evitar el efecto de lo que pasó con Massa. Los monocascos año a año han sido reforzados, ya no solo en el crash test frontal, pero sobre todo en los pontones laterales, ¿no? O sea que al piloto siempre hemos ido cada vez más protegidos, se han mejorado muchísimo los cascos, se introdujo el Hans. Yo me acuerdo cuando la primera vez en Brasil nos presentaron el Hans, que todos los pilotos lo probamos y saliendo de la reunión de pilotos dijimos, esto no me lo pongo ni en broma, o sea, esto es un boomerang alrededor de mi cuello, me parece que me va a decapitar. Y meses después, en pretemporada, estábamos todos probando el Hans, nos negamos a conducir con Hans y la FIA nos dijo, o vais con Hans o no conducís.
y nos tuvimos que adaptar al Hans, y hoy en día montarte en un coche sin Hans es como montarte sin casco, es un elemento de seguridad muy importante. O sea, yo creo que la seguridad ha sido bestial. Es ya muy difícil ver ruedas volando. Antes veíamos, siempre que había accidentes, las ruedas de los Fórmula 1 salían volando y iban a, ya no digo a una grada, pero podían darle a cualquiera. Ahora hay unos sistemas de seguridad que no permiten que las ruedas vuelen. Es una lista tan grande de elementos de seguridad que no tienen nada que ver. Los coches hacen que veamos los coches de hace solo 20 años como máquinas peligrosas. Muchas veces tiene que haber un accidente para que se abra una investigación, para que aparezca una mejora. Por desgracia, a veces aprendemos de los errores. Si yo hubiese nacido antes, hoy ya no estaría aquí. Es decir, en los accidentes que he sufrido, sobre todo en categorías inferiores, en Fórmula Ford, sin ir más lejos, sobre todo con un chasis tubular, pues hoy en día, con accidentes que he tenido después, pues hubiese muerto, ¿no? Sin duda, las mejoras en la seguridad han salvado muchas vidas a lo largo de los últimos años. Los casos de Alonso, Webber o Kubica son un claro ejemplo. Pero hubo otros tiempos en los que sobrevivir a accidentes de estas dimensiones eran solo achacables a puros milagros. In my period of driving, there was only a 1 out of 3 chance I was going to live. There was a 2 out of 3 chance I was going to die. To survive in that period of time, it's not a question of talent, it's just a question of pure luck. On a pris conscience que on pouvait se tuer même si c'est pas de sa faute. Lo que es asombroso es levantarse como si nada tras un accidente como el que sufrió Hans Hermann en 1959. O salir vivo viendo tal y como quedó el coche de Stirling Moss en 1962. Then I woke up 4 weeks later, because I'd been unconscious 4 weeks, and there were a lot of flowers in there. I thought, God, they were expecting somebody to die. And of course, I hadn't realized quite how close I'd been. Yeah. And so I was paralyzed for 6 months. La valentía y el coraje es algo que siempre va unido a un piloto, porque cuando te subes a un monoplaza para competir a esa velocidad, sabes que ese día la suerte puede no estar de tu lado. Sometimes you have to get up in the morning, look in the mirror and say you're prepared to put it on the line, that you're prepared to actually lose your life today. Because if you're not, you have no right being there. When the visor goes down, you escape from the grief, the dramas, the troubles, the pain, the suffering. And it was only when you came back, you know, the visor went back up, that reality you became aware of again. La década de los 70 fue una de las más trágicas que se recuerdan en la historia de la Fórmula 1. En cada gran premio todos sabían que podía ser su última carrera. Morir o ver morir a compañeros y amigos era la cruda realidad que todos asumían. I think they thought we were gladiators. And if you went into the Colosseum, you knew there was lions in there, and the chances are you wouldn't get out. It's clear that in racing, we are all the same. In life, you need just some extra luck. Esa suerte la encontró Jody Scheckter en 1973. El sudafricano se queda girado en plena recta de meta. El desenlace es devastador. Un accidente bestial. 10 monoplazas involucrados. Es increíble que no hubiese ninguna víctima mortal. It's a lot of adrenaline's gone into you, and you're nearly just laughing all the way to the pits until you tell the guys what the bloody hell happened, you know. Todos y cada uno de los pilotos tenían un miedo común, un enemigo que sabían que en cualquier momento podía aparecer. Y si lo hacía, sobrevivir solo era cuestión de casualidad. The great fear was fire in those days. Those cars were all effectively a mobile bomb because in an accident the fuel went everywhere. Being burnt is one of the most painful things you can have. You can be broken, you can have all sorts of things, but being burned, it's terrible. Uno de los momentos más dramáticos que se recuerdan en la Fórmula 1 fue el terrible accidente de Niki Lauda. El accidente de Niki Lauda es uno de los más dramáticos, espectaculares y significativos en la historia de la Fórmula 1,
por los antecedentes, por cómo fue el propio accidente y sobre todo por lo que pasó después. Aunque el golpe no fue fortísimo, fue suficiente para que el coche se incendiara. Y fue suficiente para que perdiera el casco. Y esto es muy importante para lo que le pasó a posteriori. El tiempo pareció pararse. Cada segundo que pasaba era más difícil sacar al austríaco con vida. Lauda estuvo en el fuego casi un minuto. Es algo que hoy en día, después de ver lo que pasó con Romain Grosjean, por ejemplo, en Bahrein, piensas cómo pudo estar tanto tiempo dentro del coche. Él perdió el conocimiento con el golpe, así que tuvieron que salvarlo 3 pilotos. Uno era Harald Ertel, otro era Brett Lunger y otro era Arturo Merzario. There's Brett Lunger getting out of the Surtees and into the flames. The Ferrari had different belts and different systems. Art Mazzaria had driven a Ferrari. He was able to get in, undo the belts. I was on top of the car, and I grabbed Nicky's shoulders and pulled him out of the car. Lauda is finally dragged clear from the burning inferno. I remember him saying to me, "What's my face like? What's my face like?" Una vez rescatado, vieron que sí, que tenía muchas quemaduras muy feas, pero que en principio la vida debería tenerla salvada y se lo llevaron al hospital. Pero fue entonces cuando empezaron los problemas en realidad, porque la inhalación de los gases empezó a causar pues una toxicidad dentro del cuerpo de Lauda que le llevó prácticamente hasta la muerte. Él decía, te sentías como muy cansado, querías dormir, pero sabes que no era sueño, sabes que era algo más. En realidad pues estaba básicamente muriéndose, ¿no? Él dice que luchó contra su propio cerebro para intentar escuchar lo que pasaba a su alrededor, para mantenerse despierto de alguna manera. Y yo creo que eso también pues, le ayudó a sobrevivir. A partir de entonces las cosas fueron a peor, de hecho. Llegaron a darle la extrema unción, pensaban que iba a morir. People were already talking about him in the past tense. We were both certain that when we turned the radio on, we'd hear the morning news saying he was dead. Pero Niki Lauda no era un piloto normal. I couldn't see anything and I was just listening. Must have been in hospital. My wife came into the room where I was lying and she started crying. So, which didn't certainly help me. I told her afterwards, I said, listen, why did you cry when you come in? Because I felt bad. She said, unfortunately, I only recognized you on your feet. Because I was burned so bad in my head and everywhere that she had a shock. And that was the real issue at the time, so I thought, shit, I must fight now to stay alive. Pero no murió, consiguió aguantar y a partir de ese momento empezó la lenta recuperación, bueno, lenta entre comillas. Por ejemplo, tuvieron que hacerle trasplantes de piel de su propia pierna, del muslo, a la frente, a los párpados, que los tenía muy afectados y necesariamente necesitaba más piel. Pero todo lo demás no lo quiso Lauda. Le ofrecieron reconstruirle la oreja, le ofrecieron implantarle pelo. No lo quiso en ningún momento. Sabía que perfecto no iba a quedar y que su imagen no era lo más importante. Él quería lo que necesitaba era seguir con vida. Fue capaz de helar el mismísimo infierno para vencer a la muerte, para romper toda lógica posible, para volver a correr a los 40 días y hacerlo con más fuerza que nunca. I knew the risk I was getting myself into. The easy way back is to drive as quick as possible. Don't wait. As long as you wait, as more worries you get. Volvió completamente en contra de las recomendaciones médicas y de hecho cuando se ponía el casco y salía a pista, la vibración del coche y el roce con el casco pues le provocaba pues que todavía se le ensangrentase la cabeza. Es algo impensable, ¿no? Insisto, hoy en día. Volvió a competir, a ganar y a proclamarse 2 veces más campeón del mundo. Un ejemplo de superación constante, de que rendirse no es una opción. That's the most courageous thing I've ever seen. Es algo que, visto desde la medicina de hoy, desde las carreras de hoy, desde la sociedad de hoy, sería absolutamente impensable. Y a Lauda le ocurrió también por su increíble voluntad de superación y por un carácter que yo no sé si ha tenido igual en este deporte. Corazón de piloto, alma de campeón. A
pesar de los accidentes, las tragedias y los momentos tan difíciles que hemos vivido a lo largo de la historia de la Fórmula 1, la luz siempre ha brillado con más fuerza, e incluso en las peores situaciones han surgido los momentos más maravillosos. Personas que han arriesgado su propia vida para salvar la de otros. Auténticos héroes. Senna no solo fue uno de los mejores pilotos de todos los tiempos, también fue una de esas personas que engrandecen el deporte y al ser humano. Él era un piloto muy solidario con todos, siempre estaba luchando a favor de la seguridad, que en aquella época pues todavía no se tenía mucho en cuenta. Él veía a un compañero y aunque no se llevaba bien con casi ninguno, a la hora de los accidentes y a la hora del riesgo que asumían todos, pues ahí estaba el primero y con Comas pasó eso. Durante la clasificación del Gran Premio de Bélgica de 1992, Eric Comas sufrió un brutal accidente y quedó completamente inconsciente. Entrenamientos libres, estaban rodando y Comas, que iba con el Ligier, tuvo un accidente en Blanchimont. Dio contra las barreras muy fuerte, el monocasco aguantó bien, pero una de las ruedas del Ligier golpeó en la cabeza de Comas y esto le hizo perder el conocimiento instantáneamente. Con tan mala suerte que el pedal de la derecha, el del acelerador, estaba apretado a fondo. Con lo cual, el motor Renault que llevaba aquel Ligier estaba revolucionado al máximo y sin ningún tipo de refrigeración. Con lo cual, las temperaturas se disparan. Con lo cual, lo más normal hubiera sido que ese motor hubiera terminado incendiándose. Las asistencias no lo tenían tan fácil para llegar a él porque el coche había rebotado contra las barreras y había terminado cruzado en medio de la pista. Senna no dudó en parar su coche mientras el resto de pilotos continuaron. Él fue esquivando monoplazas para ayudar al francés. Uno de los primeros coches que pasa es el de Ayrton Senna. Y Senna, ni corto ni perezoso, se paró, se bajó del coche, jugándose el tipo, la verdad, porque podría haber venido otro coche y con el humo que había todavía y el polvo podrían haberle atropellado, pero fue corriendo inmediatamente a asistir a Comas porque había visto que la situación no era precisamente buena. El Ligier de Comas estaba perdiendo gasolina, podía explotar en cualquier momento. Puso en riesgo su propia vida para salvarla de Comas. Lo primero, apagar el motor para evitar el incendio, que hubiera complicado muchísimo las cosas. E inmediatamente le cogió la cabeza y se la puso erguida sin quitarle el casco. Todos los comisarios querían quitarle el casco probablemente y Senna les dijo: no lo toquéis hasta que no vengan los médicos. Recordemos aquí que Ayrton Senna era muy amigo de Sid Watkins, el médico oficial de la Fórmula 1. Y Senna, a pesar de ser tan creyente y a pesar de que Alain Prost decía que se creía inmortal, Senna no se creía inmortal y no quería ni morir él ni que muriese nadie. Y por eso, con esa cercanía con Sid Watkins, había aprendido también cuáles eran los protocolos adecuados, qué es lo que no había que hacer y lo que había que hacer si un piloto sufría un accidente. Así que bueno, lo que pasó es que llegaron las asistencias médicas, Ayrton había hecho todo lo correcto y el resultado es que Comas se recuperó sin ningún problema y pudo volver a correr en Fórmula 1. Una historia con final feliz, pero con una segunda parte muy dolorosa. Comas tuvo que ver con toda la impotencia y el dolor del mundo cómo no pudo salvar la vida. A quien le debía la suya. Porque en el Gran Premio de San Marino del 94, cuando Ayrton Senna sufre su accidente mortal, todos los coches vuelven a boxes y erróneamente soltaron desde boxes el Larousse en el que iba Eric Comas. De manera que Eric llegó a la curva de Tamburello y se encontró todo el percal, todo el accidente recién sucedido, los médicos trabajando, los comisarios cortando la pista. Dejó el coche, se bajó y fue cerca de la escena del Williams, donde estaba Ayrton debatiéndose entre la vida y la muerte, aunque ahí ya estaba la suerte desgraciadamente echada, y vio todo muy de cerca con la impotencia que implicaba no poder ayudar a quien le había salvado la vida. Así que la escena fue dantesca para él, no pudo correr el Gran Premio, no pudo reincorporarse a la carrera y estuvo de hecho 10 años sin poder hablar del accidente de Senna. Evidentemente fue una de las personas que más de cerca podía sentirlo, dado que
podía decirse que le debía la vida. Para muchos un milagro es una palabra que puede ser real o no. Para otros es la razón por la que siguen con vida.